Reflexión al Evangelio del día de hoy con Mónica de Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor me los llene de mucha paz en este precioso día del Señor. Un día maravilloso, un día espléndido para crecer cada vez más en la misericordia de Dios. Nuestra comunidad de Seguiré la Misericordia, mis hermanos estuvieron desde las 3 de la mañana, han venido en un proceso de oración, y qué hermoso, porque ya estamos en esos días lindos de la Navidad, de Adviento. Ya vamos a empezar esa Navidad hermosa, recordar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sea realmente un mes precioso, donde podamos experimentar el nacimiento de nuestro Señor aquí en nuestro corazón. Bueno, Moni, entonces empecemos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, eterno Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer y esta nueva oportunidad, Dios, de poder conocerte, de poder seguir aprendiendo y poder seguir conociéndote, Señor. Para ti alabanza, gloria, Padre Santo, en todo tiempo, en todo lugar. Para ti, Señor, estar en la presencia de nuestro Rey. Hoy te pedimos, Padre Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo venga a orar por nosotros, porque tú muy claramente lo dices, que nosotros no sabemos orar, pero tu Espíritu Santo sabe orar con gemidos indecibles, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a orar por nosotros, pues tú conoces las necesidades de nuestro corazón y sabes cómo hablar a nuestro Padre eterno. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por abrir la puerta que nos lleva por el camino que lleva hasta ti, Señor. Y esa puerta fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias, eterno Dios y Rey. Amado Jesús de Nazaret, nuestro precioso Cristo, que entregando su vida por nosotros, nos ha abierto el camino para que podamos caminar hacia ti, Padre. Permítenos, Señor Jesús, que esa sangre poderosa que tú derramaste por nosotros allí en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, allí por el Calvario, allí en el monte de las tres cruces, Señor, venga a nuestra vida y nos redima del control que el enemigo ha tenido de nosotros, Señor. Porque el mal nos ha mantenido esclavizados, porque el mal ha querido que nuestra vida sea cada vez más distante de nuestro verdadero Padre. Señor, que tu sangre venga a redimirnos del poder del enemigo, para que podamos reconocer quién es nuestro verdadero Padre, para que nos podamos acercar a Él, para que podamos conocer su amor, su bondad, su gloria, Dios. Permítenos, Señor, que tu sangre nos limpie del pecado, nos perdone todo lo que hemos hecho. Permita que nosotros podamos vivir en comunión con nuestros hermanos y a través de la luz de nuestro Rey. Permita ser justificados delante del Padre frente a todo lo que hemos hecho, como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Asimismo, que tu sangre poderosa, amado Señor, nos separe para Dios, nos permita ese momento de santidad que el Señor necesita para que nosotros podamos habitar en su reino. Gracias, Padre Santo. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, pensaste en todo para darnos la oportunidad de que aquellos que queramos ser tus hijos, Señor, lo podamos lograr, Señor. Danos tu fortaleza, danos esa poder, esa autoridad para poder vencer todo lo que se presente en esta vida, porque el mal no nos querrá dejar caminar hacia ti. Pero Padre, con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo seremos más que vencedores, y Padre, para ti nada es imposible y sabemos que podemos alcanzar la meta.
Gracias Padre Santo por este amanecer. Gracias Padre Santo por esta oportunidad. Gracias Padre Santo por todas las bendiciones que recibimos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, todos nuestros familiares. Señor, gracias por todas las bendiciones para alimentarnos, vestirnos, vivir bajo un techo, para trabajar, para desarrollar nuestras capacidades. Gracias Señor. Gracias Padre Santo, porque no mereciéndolo tú nos has dado y nos has colmado de todo. Para ti alabanza y gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Y recuerde que hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Todos los días es una oportunidad hermosa que el Señor nos da para crecer en el amor de Él. Por eso vamos a leer la Santa Palabra. ¿Qué palabra tenemos hoy, Moni? Hoy tenemos al Evangelio de San Mateo. Vamos a estar leyendo sobre el capítulo 15, desde el versículo 29 hasta el versículo 37, que dice lo siguiente. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De modo que la gente estaba mirada a ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, la multiplicación de los panes y los peces en otro momento, ¿no? Porque otro día fueron 5 panes y 2 peces. Aquí fueron 7 peces y unos pescaditos. Pero mira, el Señor multiplica, da, sana, libera. Increíble. Este pasaje que te enseña, Moni, y yo te doy una explicación lo más linda también que he aprendido. A mí me parece importante. Yo les recomiendo que vayan a los audios de María Valtorta allí en YouTube y busquen lo que fue la multiplicación de los panes y los peces. Es increíble lo que hay detrás de todo este pasaje bíblico. Es hermosísimo. Vayan. Y sobre todo porque hoy vamos a hablar de mi parte, Moni, lo que es el milagro hermoso de los milagros. Moni. Bueno, yo me imagino que donde él estaba, dice, había demasiada gente. Era un lugar abierto, no era un lugar cerrado, de mucho eco, de mucha acústica, decimos actualmente. Porque si traían enfermos de todas clases, en fin, eso trae romerías impresionantes. Solamente miremos en este momento. Había niños. Y yo siempre me he quedado sorprendida de algo. Y ese algo es cómo hacían para que escucharan al Señor tantos miles de personas sin equipo de sonido, sin columnas, sin
parlantes inmensos, nada de eso, y todos lo escuchaban, ¿sí? Siempre yo digo, Dios mío, o sea, yo sé que Dios hace milagros, pero entonces yo decía, pero tremendo, porque sus prédicas iban a muchísima gente y muchísima gente lo escuchaba. Solamente usted póngase en un espacio cerrado, o sea, sí, un espacio cerrado, donde haya mucha gente, e intente hablar a ver si te escuchan, ¿sí? Eso es bien difícil. O sea, tú puedes hablar una voz potente, pero aún así ni te escuchan. Ahora, vete al campo y trata de hablarle a muchísima gente en un ambiente abierto y te vas a dar cuenta que no te escuchan. Nosotros tuvimos una experiencia, Moni, para reafirmar lo tuyo, estábamos en, ¿dónde queda? En Oaxaca, ¿verdad? Y había más o menos unas, ¿cuántas le calculan? Unas 2000 personas más o menos. Ese coliseo estaba completamente lleno. Sí. Y mucha gente, un coliseo completamente lleno. Se me olvida la población. ¿Recuerdas el nombre? No me acuerdo. Bueno, ¿qué acerca a Oaxaca? Es que a veces los conceptos los nombres son bien diferentes. Son complejos, sí, para nosotros. Y entonces un sacerdote con una capacidad de convocatoria impresionante, y entonces tuvieron fallas con el sonido, ¿no? Con la luz. Se iba la luz constantemente porque como se iba la luz y al irse la luz pues nos quedábamos sin sonido, entonces yo intenté hablar, Moni. Y eso fue muy chistoso porque nadie me escuchaba, porque era increíble. Y habían solamente 2000 personas. Y la palabra habla de 3000, 5000 personas. ¿Te imaginas? Exactamente. Ay, 5000 personas, es muchísima gente. Y cuando estuvimos allá en Nueva Orleans también era más o menos unas 3000 personas. Y no se veía tanto para 5000, es que 3000 son muchas. Ahora 5000 personas. ¿Y todos lo escuchaban? Para que veas. El asunto, y eso siempre me ha puesto a cuestionarme en este pasaje específicamente, y más con el revuelo que se da cuando hay milagros, ¿no? O sea, es más impresionante todavía porque hay mucho bullicio, mucho barullo, decimos también, o sea, hablan muchas cosas, la emoción del milagro, etcétera, etcétera, o sea, y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo hacía? O sea, ¿cómo lo escuchaban todos? O sea, tendría que ser un silencio, decimos sepulcral, o sea, que no se movía ni una mosquita. Pero eso es imposible independientemente de eso. Entonces, alguna vez yo me puse a mirar y decía, bueno, pero el Señor aquí nos está enseñando algo hermoso, pues aparte de lo que Rafa va a decir. Y es, ¿qué necesita el Señor para alimentar y cuál es el alimento que al Señor le interesa que nosotros recibamos? ¿Sí? ¿Cuál es el alimento? Y yo creo que tiene que ver con los pasajes de multiplicación que el Señor viene hablando en estos tiempos. Y es, ¿qué necesita el Señor que nosotros demos de alimento a las otras personas? ¿Será que necesita que llevamos ollas de comida a las personas? ¿O cuál es el alimento que el Señor necesita dar a las demás personas? Y por eso les pregunta a los discípulos, no les preguntó a la gente, no, les preguntó a los discípulos, ¿ustedes qué alimento tienen? No le preguntó a la gente, le preguntó fue a los discípulos. Y los discípulos en este pasaje dice, pues tenemos 7 panes y unos cuantos pececitos, ¿sí? Así es, ¿cierto? Y entonces, cuando yo digo, ¿qué es el pan y qué es el pescado? ¿Qué alimento era lo que el Señor quería darles a todas las personas? Él era una sola persona en una gran multitud, pero había muchísima gente que estaba escuchando. Y entonces los hace sentar a todos. Y va cada persona son sus 12 discípulos que se multiplican en la comunidad. Y les va cada uno a llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Rafa? El mensaje es de lo que ellos han venido hablando con el Señor, de lo que ellos venían caminando
aprendiendo, formándose, etcétera. O sea, ellos venían también a darle alimento a la gente. Porque la gente se sienta allí a esperar, sí, puede ser que estáis esperando comida. Pero yo creo que lo más importante para el Señor era dar esa transmisión de ese mensaje del Señor. Y el Señor pudo llevar a sus 12 discípulos a que predicaran, a que hablaran de las grandezas del reino. Podían tener grupos más pequeños, podían hablar más cosas. Los 12 discípulos multiplicados. Y yo digo, ¿dónde viene esta parte de las cestas que se recogieron? Bueno, lo puedo trabajar como el alimento, eso te lo vas a dejar, te lo voy a dejar a ti. Pero yo miro es que de esas cantidad de esos 12 grupos que pudieron hacer 13 grupos, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente iba a mirar, sino que también iba a estar allí. Salieron de pronto esas personas que quisieron hacer parte de ese grupo de Dios escogido para poder hablar de Dios, ¿sí? Por eso se pudieron recoger unas 7 cestas. Eso quiere decir que pudieron salir dentro de ese grupo de personas que se han multiplicado, que están hablando de Dios, 7 personas más que pudieron multiplicar el conocimiento que Dios daba, porque habían personas que desde el principio seguían a nuestro Señor Jesucristo. Habían muchísimos que lo seguían, que ya estaban viniendo a aprender. Entonces de esa gente se levantaron otras personas también que pudieron armar grupos, o que se les dio esa autoridad para armar grupos y hablar de la presencia de Dios y poder dar ese alimento que Dios da, que es su palabra viva, que son sus panes, sus peces, precisamente porque el Señor está transmitiendo un mensaje para este tiempo de multiplicación, porque eso es lo que el Señor nos viene hablando, la importancia que nosotros multipliquemos el mensaje que recibimos de Dios. Pero para yo poderlo dar, yo tengo que haberme estado alimentando. Y en este momento de esta gran multitud de personas, porque él habla de más de 4,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Son 4,000 personas y más, porque no iban los hombres solos, generalmente ellos andaban con la familia. Entonces reciben el alimento de nuestro Señor, que es su palabra viva, y entre esos salen otras 7 personas más para armar otros grupos más y que puedan recibir la palabra. Bueno, yo lo entiendo así, pero ¿tú qué nos quieres contar? No, pero sigo la misma línea para no perderla, porque lo que voy a compartir se los voy a dejar como tarea de María Valtorta. Es súper lindo. No, pero les voy a dar un poquitico de lo que habla María Valtorta. Pero mira, Moni, tan lindo lo que tú planteas. Fíjate que el Señor no está pensando qué micrófono utilizaremos, qué equipo de sonido. Si no tienes problemas técnicos como Rafa. No, es que es increíble. Por ejemplo, nosotros de verdad, la logística que hay antes de un evento es increíble. Los que han estado en esos eventos, ¿verdad? Y todo lo que se tiene que movilizar alrededor de eso, nomás nosotros, con lo poquito que hacemos, la logística que hay que hacer, ¿no es cierto? Una cámara aquí, otra cámara acá, una imagen de tal cosa, un micrófono de tal otra, o sea, la recepción. Y todavía sigo pensando, ¿por qué no me funciona la bendita consola de sonido? ¿Por qué esa mixer no me funciona? Y sigo pensando en eso, ¿no? Y el Señor ni se angustia por eso. No, ni se angustia. Los discípulos pendientes de lo que el Señor diga. Pero mira aquí lo interesante de la multiplicación, Moni. El Señor solamente se dedica a confiar en Dios, y lo único que hace Él es llevar la palabra. No se preocupa ni por lo que van a comer, si van a dormir, si están cansados o no están cansados. Solamente Él lo único que hace es predicar la palabra. ¿Quiénes se preocuparon? Los discípulos. Ya llevan sin comer y hay muchas personas. Ah, bueno. Entonces, denme de lo que ustedes tengan. O sea que el Señor, cuando nos invita a multiplicar, nos pide lo que nosotros tenemos. No nos pide caviar, ni arepitas colombianas,
o venezolanas, para no pelear quién hizo primero las arepas, los venezolanos o los colombianos. No nos pone las pupusas, tampoco. A ver, yo quiero que me traigan para esta gente sándwich, que es lo más rápido de hacer. Ni ¿sí? tamalitos Ni mexicanos. tamales mexicanos. Ni unos burritos como de por sí muy ricos los cerdos. No, sino, a ver, ¿qué traen ustedes? Denme lo que traen. O sea que Él, para que tú vayas a predicar la palabra, utiliza lo que tú tengas. Si eres tartamudo, tranquilo, el Señor te utiliza con tu tartamudez. Si eres de pronto cortico de palabras y no eres muy expresivo, tranquilo, ¿sí? Hasta con eso utiliza el Señor. Como en algún momento llegó un predicador, no fui yo, no, de antemano lo digo, no fui yo. Y llegó y predicó y todo hermoso, y ese predicador con ese deseo de que lo exaltaran, ¿sí? De que le dijeran, uy, qué lindo predica usted, qué precioso predica usted. Entonces al final de la charla, eso mejor dicho, todo el mundo lo aplaudió, todos felices. Y entonces fue muy curioso, le preguntó a una persona y le dijo, Señor, venga, yo quiero que usted me diga qué fue lo que más le gustó de mi charla. Y el Señor se quedó pensando y dijo, uy, una palabra tan hermosa. Usted dijo algo que me impactó y me hizo cambiar mi vida. Y a partir de ahora, por esa palabra tan linda que usted me dijo, voy a ser diferente. Voy a dejar de llevar la vida que llevaba antes. ¿Y cuál fue esa palabra? Quedó inquieto el predicador. Y dijo, cuando usted tomó el libro que estaba leyendo y dijo, pasen la hoja. Mi vida cambió con esa palabra que usted me dijo. El Señor nos utiliza con lo que somos, con lo que tenemos en nuestro interior, con las dificultades, con los problemas. Por eso cuando tú has pasado por la universidad de la vida, que es la mejor universidad, cuando tú has vivido tantas dificultades, te aseguro que tú ya estás con el conocimiento pleno para poder hacer tu ministerio. Y el Señor te utiliza con eso. A nosotros, como misioneros, nos utilizó después de haber pasado tantas tribulaciones como pareja. A mi hija, de igual manera, tener dos papás medio espectacularmente recontra complicados, por no decir porque ya sería exageración, le quito una complicados. Pero mi hija de igual manera, Dios la utiliza con lo que tiene. Y entonces fíjate, ¿qué tienen? Y Él lo que hace es utilizarlos. Los haré, el Evangelio, ¿verdad? Pescadores de hombres. Vengan, porque yo vine a ustedes a recoger lo que ustedes traen y con lo que ustedes tienen, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Vayan y repartan. Y Él es el que hace el milagro. Nosotros simplemente nos quedamos aquí esperando que Él nos utilice y que tú dispongas tu actitud para hacerlo, porque Él hace la multiplicación y los apóstoles, ¿qué hicieron? Fueron y repartieron, hicieron lo que el Señor les pidió, ir a repartir. Escuchen a María Valtorta y van a darse cuenta de algo lindo, porque no todos fueron. 12 quedaron allí miedosos. Entonces, ¿qué implica realmente este pasaje? Que Dios te utiliza, mi Jesús te utiliza para que ese milagro, porque Él es el Señor de los milagros, Él realmente te va a utilizar con lo que tú tienes para que Él haga su obra y lo reconozcan a Él. No necesitas ni equipos de sonido, ni necesitas una cantidad de cosas, ni prepararte, ni andar con un paracaídas si de pronto hay un huequito en el camino. No tienes que andar ni con paracaídas. Simplemente disponer tu corazón que el Señor nos utiliza como somos, con lo que tengamos. Él no necesita ni equipos de sonido, ni nada. Él lo único que necesita es simplemente un alma que tenga dispuesto su corazón para que Él sea el que hable y Él lleve el mensaje. O sea, no te preocupes ni te llenes de tantos argumentos para no hacer la obra del Señor, porque Él es el que multiplica. Y es tan hermoso la multiplicación cuando tú confías en el Señor que sobreabunda lo que tengas tú. ¿Tuviste 7 peces y 7 panes y unos pececitos? El Señor sobreabunda tanto así que traen 7 canastas de lo que Él dio. O sea que hay más. Quedas no solamente satisfecho, sino que puedes seguir comiendo si quieres. O sea, es increíble. Imagínense lo que implica la multiplicación de la palabra cuando tú dispones tu corazón. Solamente que tú aceptes ser ese discípulo para ser pescadores de hombres. Y el milagro de los milagros, se lo voy a anticipar, es la acción de gracias. ¿Cómo se multiplicaron los peces?
Eso para mi Señor no es algo extraordinario, para nosotros sí, porque dependemos de nuestros sentidos espirituales, humanos. Pero Él, porque mi papá Dios lo utilizó para hacer todo, porque fue mi Jesús quien creó todo, porque fue mi papá quien le dio la orden a mi Jesús y mi Jesús fue el instrumento para crear todo. Si Él crea universos, multiplicar unos panes y unos peces, si Él sanó a otros, inclusive a un manco, imagínense haberle colocado una mano a un manco, una mano. ¿Han visto ustedes ese milagro actualmente? ¿Sí? Son, ¿cómo se llaman los milagros? Milagros, ¿recuerdas? Creativos. Creativos. Los mancos, los cojos, sanó a muchas personas. Y ahora una multiplicación de panes. Pues para Él no es extraordinario, para nosotros sí es extraordinario, para Él es común. Hacer eso es común. Pero el milagro que mi Jesús enseña ahí en María Valtorta es la acción de gracias. Él siendo Dios, reconoce el poder de mi papá, toma esos panes y esos peces, los mira hacia el cielo, los levanta y dice, gracias Padre, los bendice, dole las gracias a mi papá Dios. Y ese es el milagro más lindo, que seamos agradecidos con todo lo que se da a nuestro alrededor, que todo, porque la acción de gracias es el milagro más hermoso, porque allí precisamente cuando Lázaro fue resucitado, mi Jesús dijo, gracias Padre por escuchar mi oración. Lázaro, sal de allí de tu sepulcro. O sea, sepulcro. Imagínate, Moni. O sea, que la enseñanza de hoy es muy linda. Sí, y precisamente el Señor nos está invitando a que con lo que tengamos nosotros empecemos cualquier acción, porque eso es lo que el Señor quiere. O sea, Él no espera que nosotros tengamos, mejor dicho, unas estructuras, unas infraestructuras muy grandes ni nada. No, acordémonos, o sea, con la vida de Sarepta que le dio ella al profeta, una tortica que era para su hijo y para ella, una tortita de harina. Eso fue suficiente para que también a ella no le escaseara ni la harina ni el aceite. A la otra viuda también que necesitaba un poquito de aceite, y con ese poquito de aceite ella empezó y se dio la multiplicación de todo el aceite. O sea, nosotros no tenemos que decir, no, pero es que yo no puedo hacer esto. No, se necesita una pequeña cosa. El Señor necesita es que tú lo que tienes lo empieces a usar. Yo aquí tengo muchos conocidos o personas conocidas que realmente empezaron con unos grandes negocios y todo. ¿Por qué? Porque empezaron con algo pequeño. Por ejemplo, hubo un momento de una persona de la iglesia que pasó. No, estaba difícil, pues la dejó el esposo en una condición difícil, nunca había trabajado, dedicada a su familia. ¿Y qué voy a hacer? Si ella decía, yo no he trabajado, yo no tengo estudios para ir a trabajar a ningún lado, ¿qué puedo hacer? Pero ella sabía hacer unos postres muy deliciosos. Y entonces, pues, le dijeron, ¿y por qué no empiezas a vender postres? Si quieres, hazme un postre y yo te lo compro. Así le dieron esa idea. Y ella, listo, hizo unos 2 o 3 postres nomás que le alcanzaba con lo que ella tenía en casa. Hizo esos postres porque eran muy reconocidos entre sus amistades y empezó a venderlos. Pero entonces a raíz de eso empezó a vendérselos, pasó como por las casas de sus vecinos con una muestrica chiquita. ¿Y qué hizo? Les llamó la atención los postres y le encargaron otros más. Entonces, con lo que iba vendiendo, iba recogiendo un poco más e iba haciendo. En este momento, allí hay una empresa muy buena, o sea, grande, de postres. ¿De quién? De ella. ¿Por qué? Porque empezó con poquito. Es que el Señor, cuando quiere bendecir a alguien, el Señor no necesita que tú ya tengas las millonadas, no. El Señor necesita es tu disposición. Es de lo que tú tienes que el Señor espera que tú des. Esta palabra nos está llevando a eso. De lo que tú has vivido es lo que el Señor quiere que tú des. O sea, de eso que superaste, de eso que ya sabes hacer bien, tú debes compartir. Así es también en la vida natural, en la vida humana, donde tenemos necesidades financieras o lo que sea. El Señor necesita de eso poquito que tienes, empieza a multiplicarlo. No que tengas que tener
tus grandes propiedades para poder empezar. No, porque el Señor te bendice desde pequeño. Refisal empieza en una empresa súper pequeña, donde el Señor, fue bien curioso con el testimonio de este señor, porque él se acerca a alguien diciéndole, el Señor o sea, la gente cuando da ayudas, o sea, financieras, la gente cree que pues uno se debe acercar y pedirle plata a la gente y así de sencillo. Y entonces, no, que Dios me dijo que usted me iba a dar la plata, el dinero, para montar mi empresa. Y el Señor, pues, aquí son 5,000 pesos. Algo se compra, un café o cualquier cosa de esas. ¿Qué sucedió? Compró, entonces, 5,000 pesos, pero con 5,000 pesos él pensaba que le iban a dar millones o qué sé yo. Era solamente eso. Le dio eso. Y él dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Bueno, como le creo a Dios y que esta plata va a ser de bendición. Es $1, 5,000 más o menos $1. $1. Fue y compró una libra de sal. La dividió en paquetitos. Se fue y vendió los paquetitos. Y sacó el triple de lo que había vendido por paquetitos, de lo que había comprado. Y empezó. Y resulta que Refisal ahorita vende paquete grande, paquete pequeño, de diferentes maneras, diferentes tipos de sales, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque la persona tomó algo pequeñito y lo empezó a multiplicar. El asunto es que sí requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere realmente uno estar dispuesto a hacerla y creer en la obra del Señor en uno. Yo no necesito millones para sacar una empresa. Les aseguro que muchas empezaron con cosas muy pequeñas. Lo importante es aprender a creerle al Señor porque la palabra de Él se cumple. Y solo necesitas un poquito para que otros se puedan alimentar, aparte de ti. Por tanto, para empezar algo, reconoce el poder que tiene Dios, porque mi Jesús reconoce el poder. Los discípulos reconocen el poder de mi Señor. O sea, necesariamente reconocer es ser agradecido con lo que tienes. Sea agradecido con lo poquito, porque Dios lo multiplica. Qué pena quitarles otro poquito de tiempo con respecto a esto que es súper importante. Y es una historia muy linda de un hombre que estaba moribundo, un empresario tremendo. Entonces ya tenía que dejar la empresa a uno de sus 3 hijos. Entonces no sabía quién. Y los puso una prueba. Les dijo, les voy a dar $1 a cada uno de ustedes y tráiganme algo que inunde esta habitación de aquí del hospital. Ya voy a morir y necesito que el que me traiga algo que inunde completamente esta habitación con este $1 que le doy, se queda con la empresa y va a ser el gerente general. Entonces los 3 se fueron a buscar qué. Y llegaron al cabo del rato y uno trajo, papá, pasé por el campo y encontré heno y aquí traje el heno. Y entonces él tomó el heno y lo esparció por la habitación y entonces en ese momento pues todo el mundo quedó sorprendido, ¿sí? Otro dijo, padre, fui a mi casa y me di cuenta lo de las almohadas, y las almohadas están llenas de plumas de ganso. Entonces fui y compré unas almohadas con plumas de ganso con el $1 que tú me diste, pero una almohadita, y entonces sacó las plumas de ganso y las esparció en la habitación y llegaron a muchos sitios, ¿sí? Entonces, sorprendente. Y le tocaba a uno de su otro hijo y él dijo, papá, con el $1 yo me puse a pensar cómo fue que tú empezaste, y entonces fui a uno de los negocios parecidos a los que tú empezaste allí en el barrio y le pedí al Señor que si me podía dividir ese $1, y entonces el $1 utilicé una partecita para dárselo a los pobres. Una partecita porque tú me enseñaste la generosidad y le di parte de esa ganancia, de ese $1 que tú me diste a los pobres. Otra partecita la invertí directamente comprándole a ese negocio lo que necesitaba, y lo que traje aquí fue una vela y unos fósforos. Y la otra parte de todo, porque la dividí en 3 partes, la ahorré porque tú me enseñaste a que lo que yo tengo que ser previsivo hacia futuro. Entonces, para el ahorro, para aportarle a la necesidad de otro, y lo otro, pues para la necesidad que tú tenías. Apagó la luz, prendió la velita y se iluminó completamente la habitación.
a quién se le dejó la empresa. Dios me los bendiga. Que tengan un día espectacular.